Hola, chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión pasaremos a ver ya lo que son los datos de objeto de las curvas. Y aquí es donde está la chicha de las curvas, con las que podremos hacer diseños interesantes utilizando las propiedades que vamos a encontrar en la pestaña esta de aquí. ¿De acuerdo? Con esta curva Bézier, las opciones que tenemos en el panel de propiedades son las siguientes. Tenemos una pestaña de forma, ¿vale? O shape. Y lo primero que vamos a encontrar aquí es un selector para indicar la dimensión en la que queremos tener nuestra curva. O bien si la queremos tener en 3 dimensiones, donde va a tener propiedades a lo largo, a lo alto y a lo ancho, o bien en 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Donde va a quedar la curva completamente aplanada en la cuadrícula global y no va a tener altura, ¿de acuerdo? Para que lo veáis, ahora mismo esta curva está de esta manera, pero si yo tomo este punto de control y lo movemos con G en el eje Z un poquito hacia arriba, ¿vale? Cuando yo le digo que mi curva tiene que ser 2D, ¡pam!, se viene abajo, ¿vale? Y una vez que le digo que no, que tiene que ser tridimensional, ya no recupera la posición original que tenía nuestra curva. Es decir, que si le damos por error, tendremos que deshacer con control Z, ¿de acuerdo? No estáis viendo las teclas, es una cosa muy rara porque yo nunca las pongo. Bien, ya las tenemos aquí. Bien, he hecho control Z para que veáis que la curva vuelve a su sitio, ¿vale? Voy a hacer uno más para dejarlo donde estaba originalmente y seguir explicándoos cosas. Bien, la siguiente opción que tenemos de resolución en la vista y en el procesado o en el renderizado, lo que va a realizar es un cálculo de puntos de control o subpuntos de control, si los queréis denominar así. No se denominan así en el manual, ni mucho menos, ¿vale? Lo que hace es un cálculo en un segmento, que recordar que un segmento está delimitado por 2 puntos de control, y lo que hace son subdivisiones de ese segmento para buscar la forma más suavizada posible a nuestra curva. ¿De acuerdo? Es decir, que cuanta mayor resolución tengamos aquí, más subdivisiones crea y más suavizada va a quedar la forma del segmento. ¿Vale? Con valores muy bajos, pues el segmento va a quedar completamente recto o con como si estuviera facetado, ¿vale? Con vértices, ¿vale? Y luego, si no especificamos nada en el procesado, ¿vale? En la resolución de procesado, por defecto cuando rendericemos una escena va a tomar por valor el que tengamos para la resolución en la vista. Pero si modificamos este valor, en las operaciones de renderizado va a tenerlo en consideración. ¿De acuerdo? La siguiente opción que tenemos aquí es Twist Method, ¿vale? Que es el método de torsión de la curva. Para poder entender lo que es esto, voy a activar un momento las normales, ¿vale? Fijaros la disposición que tienen. Bien, cuando yo modifico este valor, lo que estoy modificando es el cálculo que se realiza para realizar la torsión de la curva cuando sobre todo la tenemos en 3 dimensiones, ¿vale? Para que la curva se acomode y no tenga, digamos que pliegues, ¿vale? O puntos de inflexión graves, ¿vale? Si en lugar de poner el valor, el método mínimo, utilizo por ejemplo el tangente, fijaros que las normales han cambiado de posición y se ponen de una manera tangencial en la curva, ¿vale? Y con mínimo, pues vuelve a su posición. Si yo esto lo... A ver, doble... Si yo esto lo muevo, fijaros que la disposición de las normales y de la posición de la curva, las normales no varían, ¿vale? Están en perpendicular a la cuadrícula, ¿vale? Pero la posición de la curva se va suavizando. Si yo voy modificando esto, tangencial, fijaros que las normales ya empiezan a variar, ¿vale? En función al modo en el que se posiciona la curva, ¿vale? Y para que veáis también lo que os comentaba antes de la resolución, si os fijáis este caminito
tiene 12 subdivisiones. Si yo hago esto más grande, pues estoy generando... Vale, no lo estáis viendo aquí. Sí, lo que pasa es que no se muestra, ¿vale? Pero a mayor número, pues mayor número de segmentos voy a tener. Voy a dejarlo como estaba entonces. Bien, os comentaba el método de torsión, ¿vale? Lo hace para realizar un cálculo, para acomodar o que la forma que tiene nuestra curva pues quede lo más suavizado posible. Y luego lo que tenemos aquí es el smooth, ¿vale? Que lo que va a hacer es, donde tengamos pliegues, pues los va a suavizar, ¿vale? Esto va a modificar, fijaros, la forma que tiene la disposición de las normales en la curva, ¿vale? Y tiene que ver con el método de torsión también, ¿de acuerdo? Luego ya lo que tenemos aquí es una opción que se conjunta con opciones que tenemos más adelante, ¿vale? Concretamente con una opción de extrusión. Cuando lleguemos a ella, no sé si voy a llegar a ella en este vídeo o en el siguiente, volveré aquí. Esto lo que indica es el modo en el que se va a rellenar esa extrusión de la curva, ¿vale? En la curva lo que haremos será dotarla de un aspecto un aspecto gráfico, ¿vale? Que lo podemos configurar, pero por defecto suele ser cilíndrico. Y aquí lo que indicaremos es cómo se va a rellenar ese aspecto. Si va a ser parcial, solo la mitad, o si va a ser completo, toda la circunferencia alrededor de lo que es la curva, o cómo, ¿vale? No quebréis mucho la cabeza con esto, os lo voy a explicar cuando lleguemos a las extrusiones dentro de la curva y lo podremos ver, ¿vale? Y luego ya lo último que nos queda son las deformaciones de la curva. Las deformaciones de la curva generalmente se combinan lo que nosotros marquemos o bien con el modificador de curva o bien con algunas otras opciones. Por ejemplo, en el caso de radio lo que realiza es que el objeto que se deforme se escale por el radio de la curva, ¿vale? Que tengamos establecida. Y se utiliza normalmente cuando utilizamos una curva como una ruta o bien con el modificador de curva que os he indicado. Ahora, las siguientes dos opciones, que serían estirar y el volumen del limitador, la primera de ellas lo que va a hacer es dejar que el objeto de malla que vinculemos se estire o se comprima sobre toda la curva, ¿de acuerdo? Y para tener el resultado que mejor vamos buscando, pues lo normal es que lo utilicemos en conjunción con el siguiente checkbox que tenéis a la vista, que es el volumen delimitador, ¿vale? Cuando esta opción la tenemos activa, normalmente se ignora el desplazamiento del objeto y la malla a lo largo del eje de deformación, ¿vale? Y esto puede ser útil con la opción de estirar, ¿vale? O bien cuando utilizamos ejes negativos, ¿vale? Y se suele utilizar también con el modificador de curva, ¿vale? Estas son las opciones que tenemos en el panel de Shape, ¿de acuerdo? El siguiente panel es el Texture Space, que es el espacio de texturizado. Este panel lo hemos visto en un vídeo sobre el que estuvimos hablando sobre las UVs y los espacios de texturizado. Echad un vistazo porque no hay variación. Este panel lo que nos va a permitir es parametrizar de alguna manera cuando nuestro espacio de texturizado lo hemos escalado o desplazado, pues cómo queremos que sea esa ubicación del espacio de texturizado o el tamaño que tiene. ¿De acuerdo? El siguiente panel que tenemos es Geometry, ¿vale? En este panel, voy a ocultar un momento Shape, tenemos las siguientes opciones. Para poderos explicar lo que es el offset, primero os tengo que explicar lo que es extrude o la extrusión, que os estaba hablando hace un momento de ella, ¿vale? Extrude lo que me va a permitir es realizar una extrusión en la curva, ¿vale? Fijaros que la disposición de esta extrusión es en función a la posición de las normales. Es decir, que si yo me vengo aquí a Shape
y le digo que en lugar de ser tangente sea minimum, pues la distribución de las normales es diferente y la disposición de la extrusión que hemos realizado también lo es, ¿vale? Vamos a volver aquí y vamos a seguir viendo opciones. El offset es un desfase dentro de la extrusión, ¿vale? Donde yo voy a poder indicar qué desfase va a existir con respecto a la posición en la curva, como estáis viendo, ¿vale? Valores negativos me lo trae hacia la derecha de la curva, con valores positivos me lo lleva hacia la izquierda de la curva, ¿vale? Es importante que entendáis, no es que se mueva a la derecha o a la izquierda, sino que está desplazándose en base a la disposición de las normales. Es decir, que si yo vengo aquí a Shape y le digo que sea tangent, ¿vale? Que sea tangencial, este offset, fijaros que va siguiendo la disposición de las normales, ¿vale? Y va haciendo ese desfase en base a las normales, ¿de acuerdo? Vamos a volver a ponerlo en minimum, ¿vale? Para seguir explicando. Para poderos explicar las siguientes opciones, voy a necesitar una curva más en nuestra escena, ¿vale? Vamos a generar una nueva curva Bezier y la voy a mover en el eje Y, oye, y la vamos a poner aquí, ¿vale? Las siguientes opciones que tenemos son Taper Object y Taper Radius. Taper hace referencia al afinado de la forma de nuestra curva. No un afinado como un afinado de una guitarra, sino la afinación, la hacer más fino en uno de los extremos nuestra curva, ¿vale? Nuestras extrusiones o los biseles que le creemos a nuestra curva, ¿de acuerdo? Para ello se apoya en un objeto adicional que tiene que ser siempre una curva. Y con Taper Radius lo que vamos a realizar es le vamos a indicar a Blender el modo en el que tiene que realizar el cálculo para establecer el radio que queremos como resultado en nuestra curva, ¿vale? El radio de cada uno de los puntos de nuestra curva, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tomo mi curva original y le indico que el objeto de afinado es nuestra segunda curva, fijaros que lo que ocurre es que se va afinando, ¿vale? Se va haciendo más fino en este extremo de aquí, ¿vale? También se afina en este extremo de este lateral, ¿vale? Y con el Taper Radius, ahora no lo vamos a ver, pero tenemos las opciones de Override, Multiply o Add, ¿vale? Con la opción Override lo que va a hacer es ignorar el radio de la curva y va a tomar como radio válido el radio de la curva que utilizamos como elemento de afinado, ¿de acuerdo? Con la opción de multiply o multiplicar, el radio efectivo, el que va a ser resultado, ¿vale? Se calcula multiplicando el radio de afinado, de la curva de afinado, por el radio de la curva original, ¿vale? Y con la opción add o agregar, el radio resultante va a ser la suma del radio de la curva que estamos utilizando eh, como objeto de afinado más el radio de la curva original. ¿De acuerdo? Y la última opción, este chequeo de Map Taper, lo que nos va a permitir es mapear el afinado, ¿vale? Que para las curvas que están utilizando un objeto de afinado y con un modificador al factor de bisel inicial o final, la opción de mapear afinado lo que va a aplicar es la afinación a la parte biselada de la curva. No a toda la curva entera, sino solo a la parte que tengamos biselada. Y el bisel lo vamos a ver a continuación, ¿vale? La opción de bisel nos va a permitir especificar de qué manera va a ser el biselado de nuestra curva. O bien redondeado, ¿vale? Donde se va a establecer un círculo, ¿vale? Y el valor que tengamos aquí en profundidad, en depth, es lo que va a hacer
que se vea, ¿vale? Si yo lo hago así, vamos a ocultar un momento, vamos a quitar esto, ¿vale? Y aquí lo que estamos viendo es la forma, tener en cuenta que tenemos aquí un offset, que lo voy a poner a 0, y una extrusión también, que es lo que está haciendo que la curva tenga altura, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a ponerlo es a 0, para que veamos el bevel, ¿vale? Con el bevel le vamos a dar una forma redondeada, ¿vale? Si es lo que así deseamos, y aquí le vamos a especificar el grosor que va a tener nuestra curva, ¿vale? Pero tenemos un factor más. Fijaros que aquí se aprecia que hay un poco de deformación, ¿no? Está ahí un poquito tirante, ¿no? Y aquí se van viendo, fijaros, los segmentos, ¿lo veis, no? Bien, con la resolución yo puedo suavizar toda la geometría, ¿vale? A mayor resolución, la curva ya no se muestra tan tirante, ¿vale? Y digamos que suaviza un poquito más toda esa parte. No sé si la habéis apreciado, le voy a quitar resolución, ¿vale? ¿Veis? Esta resolución afecta a los segmentos que va a haber de control aquí, ¿vale? En la forma biselada, ¿vale? En el bisel, ¿de acuerdo? A mayor volumen, pues mayor segmentos vamos a tener, ¿vale? Y luego, esto que vemos así, lo gestionábamos aquí, ¿vale? A un mayor número, la forma está menos facetada, ¿vale? A un número menor, pues estará más facetada, ¿de acuerdo? En 12, ¿vale? De tal manera que ya vemos que con este valor lo que hacemos es suavizar la curva en su longitud, y con esta resolución lo que hacemos es suavizar en el biselado la forma que le demos, ¿de acuerdo? Fill Caps, ahora voy con estas opciones, ¿vale? Quiero ver esto primero. Fill Caps lo que va a hacer es tapar, poner tapas, ¿vale? Rellenar con tapas. Es decir, va como si esto fuera una malla, aquí pondría una cara y en este extremo pondría otra cara, ¿de acuerdo? Fill Caps. Y ahí está, ¿de acuerdo? Bien, y esto si lo que queremos es que la figura sea redondeada. Ahora bien, también le podemos dar la forma que tenga otro objeto, ¿vale? Y eso lo hacemos con esta opción. Y aquí nos están preguntando qué objeto queremos utilizar como referencia para realizar el bisel de nuestra curva. El objeto que tenemos que utilizar para esto tiene que ser una curva, ¿vale? Igual que hablábamos antes, pero además tiene que tener una característica. Y es que nuestra curva tiene que estar bien asentada en los planos X e Y, ¿de acuerdo? Si no fuera así y estuviera en un plano XZ o YZ, ¿vale? Se reduce la línea cuando se proyecta en el plano XY, ¿vale? Y es lo que va a definir la forma que va a tener el bisel, ¿de acuerdo? Si yo selecciono nuestra curva, le da esa forma que es la que tiene, fijaros, lo vamos a ver desde arriba. ¿Veis, no? Esta forma que tiene así es la forma que tiene nuestra curva, ¿vale? Yo esta curva la puedo ahora modificar. Vamos a subdividirla. 4 puntos, por ejemplo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, me voy a poner en una vista ortogonal, pero desde abajo, ¿vale? Para que no me tape esto. Lo voy a poder mover, ¿vale? Y mover esto va a hacer que el bisel de nuestra curva sea diferente. ¿Vale? Por ejemplo, de esta manera. Y eso lo que está haciendo es darle esa forma. Fijaros que no es perfecta.
y la imperfección está aquí. Es decir, que según la forma que tenga nuestra curva proyectada sobre los ejes X e Y, así va a realizar la extrusión. Y como nuestra curva es abierta, o sea, no la extrusión, el biselado, y como nuestra curva es abierta, el biselado es abierto. Si yo a mi curva le indico que sea cerrada, ¿vale? Que si no recuerdo mal era con Alt C, ¿vale? Cierra la curva, se cierra el biselado, ¿de acuerdo? Se vuelve a hacer Alt C, se vuelve a abrir, ¿vale? De esta manera hacemos que el bisel sea un objeto, ¿de acuerdo? Lo voy a quitar y lo que voy a indicar es que sea un perfil. Y aquí jugamos con lo siguiente. Tenemos una pantalla, ¿vale? Gráfica, que lo que nos va a mostrar es en un eje de coordenadas, ¿vale? Un perfil. Nosotros este perfil lo podemos ir modificando. Podemos hacer que esto sea de esta manera, ¿vale? Fijaros que esta parte de aquí, si yo tomo mi curva, sería como si estuviera en el centro del punto alto de nuestra geometría, ¿vale? Ese punto de aquí. Este punto de aquí sería el centro de la geometría, no el punto más bajo, el centro, ¿vale? Y este punto de aquí sería este punto de aquí, ¿vale? Así que nuestro eje de coordenadas va así. Tal cual yo parametrice esto, pues vamos a modificar la forma que tenga aquí. Y eso luego lo va a extrapolar a las diferentes partes, ¿vale? La parte inferior, la derecha, inferior izquierda y la parte superior izquierda, conformando todo el bisel de nuestra curva, ¿de acuerdo? De tal manera que si yo hago esto así, pues le hago esta forma. Y esto lo puedo subir así y hacerlo así, ¿vale? O bien así, ¿vale? Y darle diferentes formas en base al perfil que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Luego ya también podemos jugar aquí con la profundidad para que sea más pequeño, más grande, etcétera, ¿de acuerdo? Esto siempre eh, se puede interactuar con ello a la vez que con esto. De esta manera hemos visto las tres maneras que tenemos para poder biselar nuestra geometría, ¿vale? Una cosa que no os he comentado y que os dije que os iba a comentar era esta opción que teníamos aquí de Fill Mode. Cuando viéramos, os dije la extrusión realmente es con el biselado, ¿de acuerdo? El Fill Mode lo que nos va a permitir es que este biselado sea completo, como está seleccionado ahora, o bien, por ejemplo, que sea simplemente la mitad, de tal forma de que simplemente se hace un bisel a la mitad de la curva, ¿vale? La parte trasera o la parte frontal, ¿de acuerdo? Y completo, ¿de acuerdo? Esas son las opciones, lo que me quedó pendiente de explicaros cuando estábamos viendo el panel de Shape, porque impactaba precisamente en el biselado. Las siguientes opciones que tenemos son el inicio y fin de mapeado de nuestra curva, ¿vale? Estas opciones nos van a permitir controlar la relación de porcentaje entre el principio y el fin de la curva, ¿vale? Nosotros de esta manera, con el factor de inicio, vamos a indicar en qué punto exacto queremos que comience el biselado en nuestra propia curva, y ahora toma sentido lo que os estaba contando antes sobre los radios, ¿vale? O bien en qué punto exacto quiero de mi curva que concluya el biselado. Yo puedo realizar de esta manera un biselado parcial de mi curva, ¿de acuerdo? Recordar cuando estábamos viendo Taper Radius, había una opción en la cual el cálculo se realizaba solo sobre la parte que estaba biselada de la curva. ¿Vale? Pues hace referencia a esto. De esta manera estáis viendo que la curva está parcialmente biselada. Y de esta manera está totalmente biselada. ¿De acuerdo? Y el mapeo de inicio y de fin también son factores de relación junto con los porcentajes, ¿vale? En resolución lo que se va a mapear es el porcentaje inicial y final
al número de subdivisiones de una spline. Recordar que la spline era un tramo de curva dentro de nuestro objeto curva, ¿vale? Un tramo independiente de curva dentro de nuestro objeto curva. Otra opción de aquí sería por segmentos, donde se va a mapear el porcentaje inicial y final a la longitud de los segmentos, ¿vale? Y este mapeo va a considerar las subdivisiones de cada segmento de una curva como si tuvieran la misma longitud. Da igual la longitud que haya realmente, ¿vale? Él va a entender que la longitud es estándar en todas, ¿vale? La otra opción es spline, ¿vale? Que lo que va a hacer es mapear el factor inicial y final a la longitud de una determinada spline dentro de nuestro objeto curva, ¿vale? Es importante que entendáis cuando os estuve explicando lo que es una spline, ¿vale? Dentro de un objeto curva yo puedo tener pequeñas curvas independientes y estas, cada una de ellas, recibe el nombre de spline, ¿vale? Hago mucho hincapié en esto porque es importante que lo tengáis claro. Porque cuando hagamos referencia a splines me referiré a esto concretamente y cuando hable de curvas voy a procurar hacerlo siempre cuando estemos hablando de objetos tipo curva, ¿vale? Los siguientes paneles que quedan los vamos a tratar en un vídeo aparte, ¿de acuerdo? Porque este vídeo ya se nos está prolongando bastante y no quiero abrumaros con todo esto. Haced prácticas y trastear con esto. Ya habéis visto algunas posibilidades. Se pueden hacer cosas interesantes. Os comenté en un vídeo anterior que os iba a hacer referencia a una persona que trabaja habitualmente con curvas. Lo voy a hacer en el próximo vídeo cuando termine de explicar todos los datos de objeto, ¿de acuerdo? Y luego trataremos de hacer pues algún ejercicio, algún tipo de práctica simplemente para que veáis cómo podemos trabajar con las curvas de un modo sencillo, ¿de acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.